La formación general de un analista tiene que ser o puede ser una carrera técnica o humanística, no importa, pero es una carrera, una formación clásica, una estructura formal de lo que es una formación clásica. Por ejemplo, en Derecho, por ejemplo, en Economía, por ejemplo, en Informática, por ejemplo, en Biblioteconomía y Documentación, que sirve mucho para análisis de fuentes, que ya lo hablaremos en otro momento, o puede ser algo mucho más específico, como relaciones internacionales, como economía internacional, o como puede ser valoración de escenarios de riesgo en la inversión. Pero además de tener esa formación, llamémosle clásica, si se me permite, pues tiene que tener unas formaciones específicas, unas competencias específicas. Tiene que ser una persona, empecemos por las competencias, una persona abierta al conocimiento. Tienes una persona curiosa, pero no cotilla. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que ser una persona que se pregunte por los por qué de las cosas, por las causas que provocan los efectos que sufrimos o que se sufren en ciertos sectores o en la economía o en la sociedad o en las personas o en los países. Y por tanto, tiene que ser persona crítica, tiene que tener un criterio de discernimiento, de evaluación de esa información que normalmente viene, por tanto, estructurada y muchas veces eso significa que viene sesgada, viene bajo opiniones de quien lo ha escrito y eso no es ni bueno ni malo, solamente es algo que ocurre. Y por tanto, el analista tiene que diferenciar de informaciones veraces, no verdaderas, veraces, de informaciones sesgadas, manipuladas o interesadas. No porque toda información a la hora de ser escrita no esté interesada, toda la está, porque toda escritura, toda acción escrita de un informe o de una noticia tiene un interés, un objetivo, tiene o sigue una propia directiva de opinión, una línea editorial de un periódico en un caso, y el analista tiene que ser consciente de lo que implica eso. Tiene que dar un paso atrás y ser consciente de lo que afecta o implica que esa información sea fidedigna, veraz, es decir, los contenidos pueden ser contrastables y luego analizar la interpretación. La misma información, el mismo contenido veraz, ¿vale? Puede dar diferentes tipos de interpretación. Depende del foco que el analista le ponga. Y es ahí donde las competencias, donde la formación de un analista se ve. La misma información no la verá igual un analista de inteligencia especializado en economía que un analista de inteligencia especializado en riesgos físicos, en riesgos informáticos, en riesgos de seguridad o en logística. No lo verá igual. No significa que una sea más importante que otra. Significa que, evidentemente, la información, siendo la misma, tiene una proyección, tiene una visión, una perspectiva diferente. Y la formación del analista es la que debe discriminar, separar el trigo y la paja y, en ese caso, saber la información que le resulta relevante. La información que esa persona considera, esa unidad, ante la directiva y esa lista ante la directiva y las instrucciones de su jefe de unidad, ha intentado o intenta generar un informe. La formación de un analista de inteligencia, ya hemos dicho que tiene que ser curioso, tiene que ser continua, permanente, pero también tiene que tener algo muy claro. Tiene que planificarse, tiene que establecerse un plan de acción, algo que yo siempre repito, que tiene que hacerse algo que siempre cumpla los tres pasos básicos de todo procedimiento, en tiempo, en plazo y en forma. Es decir, debe formarse el analista pensando en el futuro de sus competencias, en las que tiene hoy como base de estructura, bien, y en las que va a tener el día de mañana. Si bien tiene un ámbito más amplio o una curiosidad más amplia de información en ciertos sectores, áreas o contenidos, evidentemente el analista de inteligencia debe decidir su orientación profesional. Debe hacerse su propio plan de carrera. No hace plan de carrera para los demás. No hace plan de carrera pensando en la empresa, sino pensando en sí mismo. Esto tiene una desventaja. Evidentemente, al cabo de cierto tiempo, puede ser que nuestra compañía, si no ha evolucionado con nosotros o nosotros con ella, es decir, unimos sus necesidades con las nuestras, el analista necesariamente tenga que cambiar de empresa
o de ámbito de trabajo. Lo ideal sería que la empresa obtuviera a esos analistas que van a seguir con ellos durante mucho tiempo para poder proyectar su carrera personal, su modelo personal de intereses, de lo que es el modelo de los intereses estratégicos de esa compañía. La formación del analista perfecta sería aquella en la que la selección del analista está hecha de forma en la que al menos durante 10, 15 años, si no más, a ser posible, ese analista pueda trabajar y pueda desarrollarse dentro de la propia compañía. Pero claro, cuando uno se forma mucho, cuando uno está continuamente formándose, pueden aparecerle techos de cristal. Por eso decíamos que la información o que el contenido de esa formación, si no está alineado con la empresa, el analista puede encontrarse con una insatisfacción. Pero si el analista se encuentra cómodo, si el analista durante mucho tiempo no le preocupa el reciclaje, no le preocupa que la compañía avance, significa que está cometiendo un error básico en la formación del analista. La formación del analista de inteligencia es que nunca se acaba. Al igual que la curiosidad nunca ceja, la información, la formación tampoco. Y esto lleva a que el analista tenga un perfil de competencias, no solo de curiosidad, sino también de resiliencia. Tiene que tener la capacidad de, ante el esfuerzo y la frustración de no conseguir plenamente los objetivos que se le han marcado, sea capaz de buscar soluciones. La resiliencia es aquella característica de una materia que cuanto más la fuerzas, más se consolida su característica. Es como si dijésemos que el cemento, cuanto más presión sufre, cuanto más tensión sufre, más cemento se convierte. Pues eso es lo que el analista tiene que tener. Tiene que ser, por tanto, curioso, tiene que ser resiliente, tiene que ser activo. Es decir, tiene que ser curiosamente prescriptivo. Tiene que intentar informar de aquello que considera relevante por el canal y procedimiento adecuado, que considera importante para su empresa, para su organización. Y un analista trabaja de lunes a domingo. No significa que cuando esté con su familia esté también trabajando, sino que también está en cualquier momento predispuesto a obtener información en aquellos lugares, en aquellos momentos en los que la información se encuentre.